Si viste televisión colombiana antes de los años 2000, probablemente viste Yes cientos de veces, aunque quizá nunca supiste exactamente qué significaban esas tres letras. Concéntrese. Espectaculares Yes. Panorama. Los premios Oscar. Miss Universo. Grandes artistas internacionales. Durante décadas, Yes logró algo extraordinario, convertir una pequeña programadora familiar en una ventana de Colombia hacia el mundo. Pero detrás de ese éxito había una debilidad que terminaría siendo fatal. Y cuando cambió la televisión colombiana, Yes descubrió que su propio modelo ya no podía competir. Primero hay que aclarar algo que hoy puede resultar extraño. Yes no era un canal de televisión. En aquella época Colombia funcionaba bajo el sistema de programadoras. Empresas privadas producían contenidos y obtenían espacios para emitirlos dentro de los canales públicos. Y una de aquellas empresas llevaba las iniciales de su fundador. Julio Enrique Sánchez Vanegas, Yes. Sánchez Vanegas estaba vinculado con la televisión colombiana prácticamente desde su nacimiento. Incluso participó como maestro de ceremonias durante la inauguración de la televisión en Colombia en 1954. Una década después creó Producciones Yes. Pero Yes todavía necesitaba algo fundamental. Un programa capaz de convertir esas tres letras en una marca. Y curiosamente, su primer fenómeno fue una idea que otros rechazaron. Imaginen presentar una idea a varias empresas importantes de televisión. Que todas te digan que no. Hacerla tú mismo. Y terminar creando uno de los concursos más recordados de Colombia. Eso ocurrió con Concéntrese. Julio Sánchez Vanegas contó que había ofrecido el concepto a RTI, Punch y Caracol, pero no despertó interés. Finalmente decidió producirlo él mismo. El programa utilizaba un enorme tablero en el que los concursantes buscaban parejas y trataban de resolver un jeroglífico. Era sencillo. Y precisamente ahí estaba su genialidad. No necesitaba una historia complicada ni enormes escenarios. Necesitaba que el espectador desde su casa también quisiera resolver el tablero. Y apareció una frase que quedó asociada para siempre al concurso. Concéntrese, para que no se le olvide. Yes había encontrado un éxito. Pero Julio Sánchez Vanegas tenía una ambición bastante más grande. No quería solamente producir televisión desde Colombia. Quería llevar Colombia al mundo, y traer el mundo hasta Colombia. Ahí aparece uno de los capítulos más fascinantes de Yes. Espectaculares Yes. El programa nació en 1967 y convirtió la música y el entretenimiento internacional en una de las grandes especialidades de la empresa. Por allí pasaron figuras como Julio Iglesias, Celia Cruz y Héctor Lavoe. Pensemos en lo que esto significaba entonces. Hoy abrimos el teléfono y en segundos podemos ver un concierto celebrado al otro lado del planeta. En aquella televisión eso era extraordinario. Y Yes comenzó a asociarse con algo todavía mayor, los grandes eventos internacionales. Julio Sánchez Vanegas estuvo durante décadas ligado a las transmisiones colombianas de Miss Universo y de los premios Oscar. Y de aquellos viajes surgió una frase que toda una generación terminó reconociendo. Hoy mañana desde cualquier lugar del mundo. Ya no eran simplemente tres letras apareciendo antes de un programa. Yes se había convertido en una marca. Pero aquí viene algo que a veces se olvida. Yes tampoco vivía únicamente de Julio Sánchez Vanegas frente a una cámara. Con los años, la empresa amplió enormemente su catálogo. Uno de sus programas emblemáticos fue Panorama, un espacio de variedades, actualidad y entretenimiento que tuvo distintas etapas y por el que pasaron numerosos rostros posteriormente muy conocidos de la televisión colombiana. También produjo ficción. Entre sus títulos estuvieron Sangre de Lobos y La Maldición del Paraíso. Es decir, concursos, música, entretenimiento, eventos internacionales, programas periodísticos, telenovelas. Yes había conseguido estar prácticamente en todas partes. Y detrás había además una familia completamente metida en los medios, los Sánchez Cristo. En su mejor momento, según recordó el propio Julio Sánchez Vanegas, la compañía llegó a contar con alrededor de 250 empleados directos. Todo parecía indicar que Yes estaba preparada para seguir durante décadas. Pero entonces ocurrió algo que, visto hoy, parece casi una advertencia del futuro. Yes perdió uno de sus mayores símbolos. Durante 27 años, los premios Oscar habían sido una de las banderas de Yes. Hasta que los perdió. En una entrevista de 1996, Julio Sánchez Cristo explicó qué había ocurrido. La respuesta fue sencilla. Dinero. Caracol podía pagar una cantidad que Yes no podía asumir.
Y entonces pronunció una frase que, retrospectivamente, resume perfectamente el problema al que se enfrentaban. Yes era una empresa familiar y competir económicamente contra los grandes grupos podía terminar destruyéndola. Detengámonos ahí. Porque todavía no habían comenzado a emitir Caracol y RCN como canales privados nacionales. Y Yes ya estaba descubriendo cuál sería su gran problema. ¿El tamaño? Había construido prestigio durante décadas. Tenía experiencia. Tenía talento. Tenía una marca reconocida. Pero estaba entrando en una industria donde muy pronto todo eso tendría que enfrentarse contra muchísimo más dinero. Y entonces llegó 1998. La llegada de Caracol y RCN como canales privados transformó el negocio. Pero no quiero repetir aquí toda la historia del canal A. Lo importante para Yes es algo mucho más concreto. La competencia dejó de jugarse bajo las mismas reglas. Las programadoras tradicionales seguían dependiendo de espacios adjudicados dentro de los canales públicos. Los privados podían controlar una programación completa y competir directamente por publicidad y audiencia. Y las consecuencias comenzaron a sentirse rápidamente. En septiembre de 1999, El Tiempo describía cómo distintas programadoras estaban devolviendo espacios en medio de la crisis. Yes había enviado una propuesta a la Comisión Nacional de Televisión para modificar la distribución de determinados horarios y advertía que, si no había cambios, también podría devolverlos. Era una amenaza. Pero apenas un año después, dejó de serlo. El 5 de septiembre de 2000, Producciones Yes envió una carta a la Comisión Nacional de Televisión. No estaba solicitando un programa nuevo. No estaba anunciando otra producción. Estaba renunciando a todos sus espacios. La noticia se hizo pública pocos días después. Una de las programadoras más tradicionales de Colombia dejaría de emitir sus programas por Canal 1. Piénsenlo. Yes entregaba sus espacios. Y ni siquiera era un caso aislado. Ese mismo año otras programadoras históricas también estaban abandonando el sistema. No estábamos viendo solamente el final de Yes. Estábamos viendo desaparecer una forma completa de hacer televisión en Colombia. Y aquí viene un detalle fundamental cuando contamos esta historia. Yes no desapareció por completo en el año 2000. Lo que terminó entonces fue su etapa como una de las grandes programadoras concesionarias de la televisión pública colombiana. Yes devolvió sus espacios, pero la empresa continuó existiendo como productora. De hecho, Panorama regresó en 2002 bajo Producciones Yes y permaneció al aire durante 3 años. Era una Yes muy diferente. Ya no tenía el poder, los espacios ni la presencia que había alcanzado durante su época dorada, pero seguía viva. Y así ocurrió algo bastante curioso. Mientras para muchos espectadores Yes había desaparecido con el final del antiguo sistema de programadoras, legalmente la historia de la empresa todavía no había terminado. Tendrían que pasar casi 2 décadas. Según los registros disponibles, fue finalmente en 2018 cuando Producciones Yes fue liquidada definitivamente. Es decir, 2000 fue el final de Yes como gran programadora. 2018 fue el final definitivo de Yes como empresa. Después de más de medio siglo desde su fundación en 1964, aquellas 3 letras que habían acompañado a varias generaciones de colombianos finalmente llegaban al final de su historia. Una empresa que permaneció durante décadas, produjo algunos de los programas más recordados de su generación y ayudó a conectar a Colombia con grandes acontecimientos internacionales difícilmente puede definirse por sus últimos años. Su problema fue otro. Yes había sido construida para una televisión que estaba desapareciendo. Y cuando el dinero, la publicidad y la audiencia comenzaron a concentrarse alrededor de los nuevos canales privados, aquellas 3 letras dejaron de tener el poder que alguna vez tuvieron. Ahora te pregunto a ti. ¿Cuál es el programa de Yes que más recuerdas? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir qué pasó con otro gigante de aquella televisión colombiana que ya no existe, no te vayas. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continuemos recordando la televisión de antes,